Lo decía el embajador Eduardo Rodríguez Belcé, concluyó la vocería ya de Carlos Mesa. Consultado sobre la continuidad de Carlos Mesa como vocero oficial, Belcé remarcó: la etapa en la que Bolivia tuvo un vocero itinerante concluyó, y creo que fue una etapa exitosa porque Bolivia obtuvo una decisión de la Corte muy favorable en cuanto a la jurisdicción. Lo que sigue después, y estamos en ello, es una etapa esencialmente de alegatos escritos reservados que no requieren la presencia o por lo menos la participación activa diplomática como la que tuvimos en el pasado, de manera que ese es el estado de situación. Y hoy alrededor de las 5 de la tarde el expresidente Carlos Mesa envió una carta al presidente Evo Morales. En las partes más importantes de esta carta le pide al presidente Evo Morales y dice, voy a leer textualmente: como entenderás, solo puedo tomar como válidas las palabras de quien me encomendó la citada responsabilidad. Por ello me parece que es momento de conocer de usted si considera que mi tarea como representante del gobierno de Bolivia para la demanda marítima ha concluido. Dice la carta en la parte más resaltante, pidiendo una aclaración de lo que dijo el embajador Eduardo Rodríguez Belcé respecto a este tema. Han tenido repercusiones rápidamente. Les voy a mostrar, por favor, cómo informaban las portadas chilenas. La Tercera y Cooperativa de Chile dice: Bolivia concluyó etapa de Carlos Mesa como vocero itinerante de la demanda marítima. Seguimos revisando, que dice el periódico La Tercera: Carlos Mesa deja vocería boliviana en demanda marítima ante la Haya. Y es justamente La Tercera que resalta dentro del artículo que hubo impases entre Carlos Mesa, el presidente Evo Morales y el vicepresidente en este año, y que al parecer esas serían las razones por su alejamiento. Está con nosotros la doctora Karen Longarik. Ella es analista experta en temas internacionales. Bienvenida, qué placer tenerla. Igualmente, Priscila, encantada. ¿Cómo debemos entender esta decisión del gobierno y la forma en la que la da a conocer? Bueno, en primer lugar, esta es una decisión de carácter política, de interés político interno, seguramente para el presidente, como también la designación del expresidente Carlos Mesa también fue política. Se veía venir esto hace mucho tiempo, fue muy evidente una serie de impases, y más que todo impases, yo creo que podría decir mensajes que lanzó tanto el presidente de la República como el vicepresidente de la República, inclusive otros personeros, ¿no?, acerca de la situación del presidente Mesa. O sea, ya se venía a ver. Sí, sí, pero de todas maneras eso no significa de que efectivamente el presidente de la República debía ser quien debía haber comunicado a Carlos Mesa de la conclusión de su trabajo como vocero, porque finalmente se trata de un expresidente de la República, de una persona muy respetada, un historiador muy respetado. Además que la invitación la hizo el propio presidente Evo Morales. Por supuesto, la hizo el presidente Evo Morales, pero por su investidura de expresidente merecía que sea el presidente Evo Morales el que le comunique que su rol o su trabajo había concluido, ¿no? Entonces creo que esto deja un mal sabor, no deja bien parado al gobierno en lo interno, ¿no? Es una medida política más que le interesa políticamente seguramente al presidente Evo Morales y más. ¿Esto no afecta en nada a la demanda? No, en mi criterio de ninguna manera, porque el rol que ha venido jugando el expresidente Mesa es de una vocería de carácter político y diplomático, que son roles que de ninguna manera inciden o influyen en la decisión de la Corte o en la evaluación que la Corte Internacional de Justicia de la Haya vaya a hacer sobre el tema en sí. Es decir, creemos que la Corte no es permeable a
este tipo de mensajes. Entonces yo personalmente considero que así como va a pasar de forma intrascendental el cambio de vocero o el cambio de agente en Chile, de la misma manera va a ocurrir con esta decisión del presidente respecto al ánimo de la Corte, ¿no? Pero sí demuestra que aquí hay intereses políticos para el MAS. ¿Utilizando la demanda marítima políticamente? Parecería que sí. Esto efectivamente nos pone en evidencia de que el presidente Evo Morales, ¿no?, ha cambiado de criterios respecto al señor Carlos Mesa, por el hecho de que en determinado momento el señor Mesa no ha coincidido con los intereses del MAS, y entonces es una medida. ¿Chile podría utilizar esta decisión de una manera que le convenga? ¿Como que el gobierno del presidente Morales se está dividiendo con el tema de la demanda? No, estas son cuestiones de política interna que no van a repercutir, ya vuelvo a decir, en el ánimo de la Corte de ninguna manera. Si estuviéramos nosotros en la etapa de la negociación, que es una etapa de carácter estrictamente política y diplomática, sí, este tipo de hechos podrían influir, podrían mostrar a un gobierno débil, con incoherencias, poco cohesionado, etcétera. Pero la Corte está muy lejos de este tipo de coyunturas internas y no debe repercutir. Desde un principio ha quedado claro cuál es el rol de los voceros, tanto de Chile como de Bolivia, del expresidente Carlos Mesa y de los expresidentes chilenos. Eran acciones de carácter político que pretendían llegar a persuadir a gobiernos amigos, a una serie de estados con los cuales se comunicaron, pero que de ninguna manera ese discurso podía llegar a la Corte. Pero aquí hay un tema que llama la atención, porque yo recuerdo que hace unos meses atrás, pocos meses atrás, el procurador del Estado, el doctor Héctor Arce Saconeta, indicó que el rol del expresidente Carlos Mesa ya había concluido y que estábamos en una etapa judicial donde la figura del señor Mesa no era importante. Pero es que siempre hemos estado en una etapa judicial desde que ha empezado esto, y hoy el expresidente Rodríguez Belcé dice, bueno, le agradecemos al señor Mesa por el gran papel que ha desempeñado y que ha sido fundamental en la consecución de la sentencia de admisión de la causa marítima. Es decir, el momento en que la Corte se declaró competente, en otras palabras, ha señalado de que se ha debido al rol que jugó el señor Mesa. O sea que hay contradicciones. Héctor Arce dice una cosa, el agente Rodríguez Belcé dice otra, y claro, eso nos muestra cuán débiles vienen a ser los justificativos de este gobierno al tomar una decisión de esta naturaleza. Y no es que yo crea en las vocerías. Para mí, esta etapa es estrictamente judicial y va a ser así hasta la conclusión, pero es muy lamentable que se utilice la figura de un expresidente para fines de política interna, y también, más aún, que se utilice el tema marítimo también en estas circunstancias, ¿no? Doctora, yo quiero pedirle por favor que me acompañe. Vamos a tener mucha tela que cortar todavía con ese tema, pero acompáñeme por favor, porque vamos a cambiar de música ya cerrando el programa. Por favor, véngase por acá. Nuestro árbol de los deseos acá de todo pulmón también tiene que tener el deseo de la doctora Longarín. Su deseo. Mi deseo es que Bolivia viva mejores días, que los bolivianos merecemos cohesión, merecemos
acabe la intolerancia, que se pongan en plena vigencia todos los derechos humanos que nos toca ejercer a los bolivianos, y que el gobierno gobierne para todos, no para unos cuantos. Adelante, por favor. Ese es el deseo de nuestra experta en temas internacionales, y que se cumpla. Muchas gracias, feliz Navidad. Encantada. Ha sido un placer tenerla en todo a pulmón. Bueno, así estamos llegando al final, amigos. Ha sido un verdadero placer acompañarlos. Si Dios quiere, siempre si Dios quiere, volvemos mañana a las 10 de la noche.